Todo bueno, el texto lleva imágenes, pero si les parece, vamos ya directamente a la presentación. Eh, Vamos viendo un poco lo que es la presentación, que está hecho en base al apunte, nada más que con extensión de imágenes. Presentación U2. eh, entonces, yo les dije que empezaba de nuevo, retomaba la idea del barroco para hacer una pequeña y breve introducción. Acá está la obra de Vermeer, La joven de la perla y La lechera, son famosas de este pintor holandés, al menos para entender también la cuestión de género. Recuerden que el género es algo que empieza a aparecer en esta época, en el siglo XVIII, ligado al modelo enciclopédico. En la enciclopedia se empieza a clasificar y a ordenar todo. Empiezan a aparecer los salones, sobre todo en base a esta gente, ¿no? Cuando Luis XIV, o hablamos del escandaloso retrato de María Antonieta que le hace Lebrun, este que estaba en la instancia que hicimos de evaluación, de múltiples choice y imagen de análisis de imagen comparativa. eh, o sea, esto escandalizó a dos o tres o ocho amigos de ella, ¿no? Esto estaba completamente un retrato hecho en privado. Lo veían en los salones de Versalles, de ahí recuerden que nace la idea de salón. No escandaliza al público en general porque nadie tenía mucho acceso a conocer este tipo de imagen. La gente se juntaba, los aristócratas de Versalles se juntaban en salones, hacían esa especie de tertulia, escuchaban y clasificaban música, poesía, literatura que recitaban ahí en situ y a la vez también veían las categorías de pinturas, ¿no? Ponían categorías, clasificaciones y géneros. El retrato se va a emancipar, si se quiere, del encargo religioso y, y empiezan a aparecer después, entonces, todo lo que tiene que ver con este arte más burgués o que tiene que ver con la del artista, con su subjetividad, intentando vender, ¿no? Como en el caso de Vermeer, con la joven de la perla, ¿no? No es un retrato, sino más bien es una figura femenina, más bien una destreza, si se quiere, realista de cómo se puede representar, ¿no? Como un método de tecnología, como veíamos en la cámara oscura, y algún que otro trabajos pictóricos de contraste, claroscuro, y la imagen parece ser más tecnológica, más real que idealizada. Sobre estos personajes retratados, bueno, y también esto había hablado, ay, ¿quién fue Karen? ¿Quién había tocado el tema de las meninas? Pero bueno, es Yo, algo profe. que, ay, ¿quién? ¿Por qué? Yo lo puse en la presentación. ¿Agustina? Sí. Ah, ahí está. No, porque saben que no me aparece ninguna carita. No sé si ustedes están, pero bueno, entonces por ahí me dicen algo y no veo quién es. Eh, bueno. Sí, las meninas, el hecho de uno de los de retratos más extraños que hay, son como muchos retratos, ¿no? Están los reyes, la infanta, eh, la infanta y Velázquez y todo el séquito de amigos de ella. Bueno, este hemos hablado bastante, también apareció con María Antonieta, el de Luis XIV, 1701, el rey Sol eh, en una tarima, con sus calzas, sus tacos, alto, imponente, vestido como un rey, como un descendiente del mismísimo Dios, con toda la simbología, la capa de armiño. La capa de armiño, recuerden que para los franceses, nada, es piel de animal y cada puntito negro es la punta de ese conejito, de la cola de ese animalito, ¿no? Eh, este es otro personaje, no me acuerdo si lo vimos. En medio que habíamos pactado que no íbamos a volver al Rococó, pero bueno, Madame Pompadour es bastante interesante. Va a ser entonces la amante de Luis XV, sería el hijo del Rey Sol y padre del Delfín, del Luis XVI, que termina en la guillotina con María Antonieta.
Y bueno, ella aparentemente era como una especie de mecenas de lo que va a ser la enciclopedia de Lambert y Diderot, la enciclopedia más importante francesa del siglo XVIII, que le va a llevar todo lo que es la idea de la ilustración. Recuerden, se habla mucho de ella como una especie de bala por la culata porque la ilustración, lo que está ligado a la imprenta, va a ser muy importante para masificar los racionalistas franceses, ¿sí? Los que llevan a cabo después la Revolución Francesa, los jacobinos. Justamente la premisa racionalista es que los reyes no tienen razón para gobernar. Eh, no aparece leyendo, aparte de con unos trajes increíbles. Entonces la pintura de María Antonieta ya vestida. Bueno, entonces viene la Revolución Francesa. Ahí ya habíamos quedado. Guillotinan a los reyes de Francia. Empieza lo que es el periodo que le van a decir el terror. Sobre todo va de 1789 hasta más o menos, creo que 1803, la fecha en donde ya se convierte la república, si no me equivoco. Primero se hace una república y después el imperio, ya con Napoleón Bonaparte. La época del terror es cuando se empiezan a guillotinar y a matar un montón. Creo que hay hasta tenían distintas estaciones, habían alterado la cronología, todo lo que le dicen los jacobinos, que estaba liderado por Robespierre, que ahora vamos a ver este personaje, ¿sí? Marat va a ser un periodista, si no me equivoco, que según el texto dice, lo mata una fanática y David va a hacer este retrato de él. David va a ser, Jacques-Louis David, el pintor del neoclasicismo. Entonces entramos en el periodo del neoclasicismo. El neoclasicismo podría estar dentro de lo que es el romanticismo a rasgos generales, que va a ser el gran revival de todo lo que es la antigüedad, lo clásico. Grecia y Roma, por excelencia. Mucho basándose en el hallazgo arqueológico de Pompeya y Herculano. Me parece que en la presentación no está el retrato de este tipo. Ah, sí, acá está. El apunte va a empezar con el retrato de Winkelmann, de 1768. Este personaje que aparece escribiendo un libro y viendo un grabado de arte griego, romano, con una especie de Homero o de busto también romano atrás. Aparece con una especie de turbante y una túnica que parece una bata de Papá Noel, ¿no? Con mucha piel y un rojo que parece ser algo medio sedoso. Va a ser una especie, si se quiere, de hombre muy adinerado, tipo dandy, o un prototipo de la figura dandinesca que va a ser como ser el primer historiador del arte. Como que a él se le debe casi todo lo que se entiende por historia del arte y va a rescatar, va a viajar a Pompeya, a Herculano, a Roma, siendo alemán, y va a sentar las bases de lo que va a ser el neoclasicismo, que como les digo puede ser dentro de todo lo que es eh, el romanticismo, una de las tantas vertientes. Recuerden, la palabra romanticismo deriva de Roma, es la idea de una especie de búsqueda del pasado, es como una huella arqueológica. Hasta el día de hoy está así, está en cualquier manifestación artística que sea consciente de que se está basando en algo del pasado. Sin embargo, va a tener eh, muchas características diversas. David va a ser el artista neoclásico por excelencia. Acá está haciendo el juramento de los Horacios, tiene muchas pinturas y muchas obras basándose entonces en esculturas griegas. Esta es una historia de que los legionarios romanos, si no me equivoco, patricios, eh, Horacios, no sé, van a dar la vida por Roma y
y juran su lealtad y las mujeres, sus mujeres o madres, no están como sufriendo mucho, parecen esculturas y estatuas griegas. La idea del neoclasicismo es anti-rococó por excelencia. Es como que intentan suprimir todas esas pasiones o historias medias, ¿cómo decirles? Banales. La cuestión esta de las historias de amor que aparecían en los cortejos de los jardines de Versalles. Acá empiezan a aparecer historias grandiosas, heroicas y, y hasta casi, ¿no? Frías, como una escultura griega de mármol, sin sentimientos, que dan toda su vida por la ciudad y la polis. Ese es un poco va a ser el espíritu de la Revolución Francesa, ya cuando se adoptan un poco los ideales del imperio y de Napoleón Bonaparte. Bueno, este neoclasicismo o este romanticismo también tiene algunos antecedentes en lo que son los carnavales de Venecia, lo que viene a ser el tour. En realidad, el tour, el turismo, todo lo que son los viajes, se debe a la expansión, si se quiere, del capitalismo, de salir de esa edad media donde hay mucha inseguridad y las rutas son complicadas. Se empieza a transitar, la aristocracia empieza a viajar, a conocer Roma, las ruinas de Pompeya. Pompeya y Herculano están al sur de la península itálica, prácticamente cerca de la isla de Sicilia, de Nápoles, ¿no? Sobre todo cerca de Nápoles, es el sur de Italia, un territorio prácticamente desconocido. Todo eso lo permitía un buen viaje, ¿no? Que les garantizaba seguridad. Y en Venecia, que va a ser una de las ciudades también tan antiguas, importantes y bellas, empiezan a hacer estos famosos carnavales donde la aristocracia, la gente más pudiente, iba con una mascarita y batía a cualquiera, ¿no? Eh, conservando su anonimato, ¿no? 1756. Esto es de Canaletto, entonces, el gran canal de Venecia, que también dicen que esta pintura que hacía Canaletto, que pueden ver los paisajes, también estaba hecha con esa famosa cámara obscura, pues son increíbles, son fotos de paisajes postales. Empieza a aparecer la idea de las postales, ¿sí? Eh, que por acá voy a tener algunas, después seguro. Bueno, esto está siguiendo el texto, estas son algunas de las cuestiones que nombra a Gombrich. Yo un poco la bibliografía creo que la quité, pero es desde el texto de la ruptura con la tradición y empieza a ver en arquitectura como en la mansión de Jefferson, una vuelta a lo clásico, a los libros de arquitectura del Renacimiento, que en teoría el Renacimiento, ¿no? Como el de Palladio, se basaba también en Vitruvio, en todo lo que son los arquitectos romanos. El Congreso de la Nación Argentina es neoclásico por excelencia, ¿no? También la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque va a ser el arte de Napoleón y de todos los estados nacionales. Recuerden que el contexto es propicio para que empiecen a desaparecer los antiguos regímenes. Napoleón invade España, eso hace caer el virreinato del Río de la Plata o aparece la Revolución de Mayo, ¿no? Ahora que se cumple el aniversario de esos sucesos, empieza a aparecer la noción de un Estado nacional, no de una monarquía basado en la democracia, en los pilares de la civilización antigua, clásica, como Roma y Grecia, ¿no? La que tanto ilustra acá David. Eh, Otra cosa importante también que tiene que ver con lo urbanístico es la aparición, si se quiere, de los balnearios. Esto también lo cuenta, es parte de la arquitectura. Esto viene a ser los jardines de Versalles. En Versalles, recuerden que María Antonieta se gastaba el dinero en botánica, en jardinería, en plantas exóticas de China, etcétera, y estaba todo como muy artificial, ¿no? Todo muy ordenado, con formas, no parece como, no hay rastros de naturaleza. Todo lo que viene a ser el jardín inglés, que le dicen, o los balnearios para ir a bañarse, es la idea de ir o volver a esa naturaleza que en cierta forma ya en el siglo XIX con la revolución industrial se va perdiendo, ¿no? Empiezan a aparecer las urbes,
las ciudades, termina de ser rural, la vida media rural o medieval, como antes entendíamos, y empiezan a disfrutar de estos lugares, ¿no? Esto es una foto entonces de Pompeya y de Pompeya, ¿no? De las ruinas de donde tocaron los Pink Floyd. Y bueno, este es el Vesubio, el volcán. Y no sé si alguien fue, pero están ahí los cuerpos. Están los cuerpos, hay un perro también hecho cenizas. Bueno, y esto es de lo que les digo de Piranesi, ¿no? Es un género que después le van a decir los caprichos, que tiene que ver con la venta de postales que se hacían a partir de grabados. Piranesi tiene bastante, ¿no? Se empiezan a vender estas especies de ruinas antiguas. Hay un gusto hacia la ruina, o algo que pasó en el pasado, bien propio entonces de romanticismo o de los neoclásicos por sobre todas las cosas. Bueno, después empieza el capítulo sobre la estética de la rebelión o de los jacobinos o de la Revolución Francesa, el sans-culotte, como ya dijimos, eh, en rechazo al culotte o esa especie de calza que utilizaba Luis XIV en el retrato, apretado, o la ropa interior, el calzón, el culotte que tiene de muselina María Antonieta. Los revolucionarios van a utilizar entonces el pantalón. El pantalón con una solapa y con esas camisas doble abotonadas. ¿No? Esta es como la figura del revolucionario. Este es un cuadro de 1830. Recuerden que la Revolución Francesa en 1789, pero casi siempre se asocia a la Revolución Francesa. Vamos a ver que, bueno, es como que oscila todo el tiempo el siglo XIX. Pasan un montón de cosas insoportables el siglo XIX, porque aparte es muy difícil también de comprender, pero pasan un montón de cosas. Después que cae Napoleón, vuelven los Borbones, vuelve el Rococó, y después vuelve de nuevo la revolución, si se quiere, ¿no? Y aparece Napoleón III. Pero bueno, ilustra bastante bien un poco la idea de que Francia ya tiene ideales y este pintor de Delacroix, de 1830, va a tomar un personaje que aparece como insignia como ícono de la Revolución Francesa, que se llama Mariana. Mariana es esta especie de mujer que usa gorro frigio, que se le escapa un seno, y que porta la bandera, ¿no? La bandera también, los colores, simbología van a ser fundamentales para la idea o noción de Estado, de revolución, de cambio de época. En teoría el blanco es Borbón, mientras que el azul y el rojo tienen que ver también con ciertas características del pueblo, por lo que estuve buscando ahí y encontré, ¿no? Eh, bueno, después, obviamente, aparece este sujeto, esto ya es 1830, ¿no? Un poco después, pero es el emblema de la burguesía que toma el poder, ¿no? Apalancada por la sangre de los pueblerinos, de la milicia, de los niños, ¿no? El burgués por excelencia va a utilizar el sombrero de copa, recuerden, ¿no? De copa alta. Después vamos a ver algunos de esos. Esta es la Profe, una Mariana. pregunta. ¿Los Miserables Sí. no está ambientada en en el periodo de la Revolución? ¿La de Víctor Hugo? Sí. Sí, creo que es la de 1830. Me parece, ¿eh? Que le dicen la de la restauración. Está ahí en el apunte. Pero creo que sí, que no es la Revolución Francesa. Pasa que creo que Francia tuvo cinco o seis revoluciones importantes, ¿no? Pero sí, sí creo que es de 1830. Que puede googlearlo, Mica. Bueno, Bueno, esta entonces es lo de la Mariana. Y nada, estas son algunas imágenes entonces de los colores, de cómo se vestía, que había. El texto dice que hay una especie de moda revolucionaria. Chapines con escarapela. Obviamente nos remite a Revolución de Mayo, ¿no?
a la idea de buscar símbolos que identifiquen a algo que ni siquiera se entendía por Argentina. Y este va a ser el jacobino por excelencia, que es Robespierre, ¿no? Bueno, una vez que ya se consolida la revolución, aparece este personaje que va a ser Napoleón Bonaparte, que va a utilizar, si se quiere, todo lo que es la imagen como aparato propagandístico de poder. Obviamente basado, si se quiere, en Augusto. Augusto César, el Octaviano, el primer emperador de Roma, ¿no? Es como que a Roma le pasa lo mismo. Primero es una república, sufre una especie de rebelión, que matan a Julio César, lo matan los hijos, si no me equivoco, Augusto, no, Brutus. Y después Octaviano se queda como emperador. Este es el famoso gesto, ¿no? Medio facho, que es con la mano hacia adelante o guiando. También el cabello corto. eh, David le va a hacer todo lo que es la indumentaria militar. Ahí en el texto la describe. Esta especie de chaqueta azul con, con cuello, solapa, cuello rojo. Todo, obviamente todas teniendo su, bueno, polainas negras. El bicorno, esto se le dice en el bicorno. El gorro frigio va a ser el símbolo de la República, el de Mariana, que los romanos se lo daban como símbolo para liberar a esclavos. Este gorrito rojo, el que aparece en el escudo de la República Argentina también. Los militares utilizaban este, no, el bicorno le dicen, me parece, si no me equivoco. No sé si San Martín también lo utilizaba, ¿no? No, bueno. Después otras representaciones. Napoleón entonces genera una especie de aparato de imagen ideológico bastante hasta absurdo y neoclásico por excelencia, ¿no? Acá se representa, lo hace Ingres, se llama la aposteosis. La aposteosis me parece que es cuando alguien eh, pasa a ser una especie de dios griego. Va directo al Olimpo, ahí con los dioses griegos. No, acá aparece desnudo, completamente, ¿no? Idealizado con ese canon de escultura griega, con los laureles dorados. Eh, Acá no aparece desnudo para nada. Aparece un poco parecido a Luis XIV en una tarima, con botas, eh, entonces fue con este forro de arminio, de colitas de arminio, con muchos símbolos, ¿no? Este que tiene que le dicen la mano de la justicia. Creo que hay varios símbolos acá que tienen que ver con el imperio, con la idea de totalidad absoluta del poder, que es la justicia. Después aparece el cetro de oro de Carlos V, la orbe, le dicen, ¿no? La especie de mundo de globalización, de totalidad. Nada, esta es una pintura entonces de Ingres, con una gorguerita también. Bueno, esto es de David. Este es otro cuadro de David que hace al Leónidas de Esparta, ¿no? Le- bueno, David lo pintaba entonces a Napoleón sin llegar a conocerlo. Tiene esa, es uno de los personajes más idealizados y retratados del siglo XIX. Este también es de David, es famosa esta obra porque la está coronando a su mujer, a Josefina. Eh, bueno, después hay otro capítulo, si se quiere, que trata sobre el dandy, como una especie de... Es como que ya el arte empieza a pasar más por el sujeto, como de obra performática, ¿no? Que empieza a aparecer en el siglo XIX,
sobre todo en el género del hombre. Es como que hay una preocupación estética por el hombre, el burgués, que empieza a ser el poderoso y a disfrutar del ocio, de pasar tiempo por la ciudad, de pasear, de deambular, de ser parte de esa nueva urbe. Empiezan a aparecer las grandes capitales como Londres o París, las cosmopolitas, ¿no? La urbanización, todo eso muy ligado para un factor muy importante que es la revolución industrial, sobre todo lo que tiene que ver con la producción en serie, gracias a la energía a vapor. Hay muchas revoluciones industriales, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con un montón de aspectos geográficos, eh, bueno, este es el de la película que les digo, que la subí ahí, que no se puede ver del campus, te va a llevar un link que se llama Brumel. Brumel va a ser como inglés y bueno, en la película él empieza a ser como el asesor del rey. Y Negri, el momento, perdón, pasa que mi gata es como que me escucha hablar solo hace mucho tiempo y se empieza a preocupar, me parece. Y él está en contra del rococó. Negri. Está en contra de las pelucas. Después tenía la idea, si ven los primeros 10 minutos, cómo le asesora al rey poniéndose talco, lo reta, le dice que se ponga los pantalones dentro de las botas o las polainas, que no debería ir afuera, que los pantalones hacia afuera eran cosa de los sans-culottes, por ejemplo, o de la plebe. Aparece el uso del sombrero de copa también. Llevaban algunas veces el monóculo o un reloj con cadena. Después utilizan el redingote o el frac. Esto tengo entendido que es el frac. El redingote es otro saco más grande. También había toda una cuestión con las corbatas altas. Mientras más altas, acá los ridiculizan. Era como mejor, ¿no? Los peinados también eran una especie de, ¿no? El peinado. Acá también hay otra, como que parece que le ponían un corset o tenían muchos perfumes, el bastón para caminar. Le prestaban mucha atención. Acá está Belgrano, ¿no? Como que siempre se suele decir, y más cuando se ve esta imagen, de que era una especie del primer dandy nacional. También en este retrato, que está si no me equivoco, en Olavarría, que aparece con el rapé en la mano, como ocultándolo, y nada, sobre los peinados vieron que siempre se dice algo, y con las polainas o botas por encima del pantalón. Después, Lincoln, también conocido por el sombrero de copa, ¿no? Que aparentemente también dicen que mientras más alto simbolizaban por ahí las chimeneas de lo que tenía que ver con el carbón, las industrias, el vapor, la energía a vapor. Vieron que la revolución industrial, un sinónimo es un poco esas chimeneas de Londres, de la Inglaterra victoriana, ¿no? Justamente. Acá ya hay fotos, porque este es como el dandy de finales del siglo XIX, que sería Oscar Wilde, que era bastante disruptivo porque, bueno, él ya se dejaba el pelo largo, para dejarse el pelo largo no era lo mismo que los Pink Floyd en los 60 que ya era medio disruptivo, ¿no? Acá estamos hablando del siglo XIX. De hecho, Oscar Wilde, creo, si no me equivoco, va preso por ser homosexual, si no me equivoco. No sé mucho sobre la biografía de él. Tengo entendido que era una especie de rockstar de la literatura, ¿no? Que presentaba un libro, iba mucha gente a escucharlo, a verlo. Era una persona, un famoso, si se quiere.
En el texto del Dandy hay una foto de Baudelaire, que no sé si era Dandy, pero Baudelaire va a hablar de lo que es un personaje que le dicen el flaneur. El flaneur era este sujeto dandesco que caminaba sin rumbo, no tenía ningún sentido, nada más que quería que era una obra de arte, una performance, un desfile. La idea era salir a caminar y que lo vean, ¿no? Y ser él parte de esa ciudad reciente. eh, ¿No? Y bueno, esta es una obra romántica. ¿Qué pasa? El romanticismo alemán, ahora vamos a eso, empieza a cambiar la categoría estética, se le dice. Empieza a aparecer esa noción de la urbe, ¿no? Eh, de la urbe en contraposición a la naturaleza. Y bueno, este personaje está frente a un acantilado viendo algo que le empiezan a decir lo sublime, ¿no? Empieza a aparecer esa extrañeza típica del romanticismo con relación a que hubo un pasado, una naturaleza donde era todo caos, era mucho más poderosa, más fuerte, ¿no? No estaba todo ordenado, no hay seguridad. Le dicen lo sublime en la categoría estética. Esto va a ser característico por ahí piensan, ¿no? La idea sajona latina, que la plantea Napoleón III, tengo entendido. Los franceses, de una forma imperialista, hasta la época de los grandes imperios, eh, empiezan a hablar para expandirse por todo lo que es América, ¿no? De hecho, van a México, empiezan a identificarse con los latinos. Los latinos son los que tienen derivados de lenguas romances, de Roma, de Italia. Los sajones no. Por eso Winkelmann va a ser muy importante para lo que es la historia del arte inglesa. Va a rescatar a Grecia. Grecia no es Roma, ¿no? Como que hay también una especie de rechazo hacia Roma, a ese culto octaviano que tenía Napoleón. Y ellos empiezan a ver que hay una Edad Media, si se quiere, un arte que no era renacentista, eh, también muy valioso y que fue como denotado en todo lo que es el Renacimiento, que va a ser lo gótico. Recuerden que las tribus germánicas de la Edad Media son germanas, justamente. Los alemanes entonces empiezan a buscar ruinas de todo ese periodo gótico, de catedrales. Friedrich va a ser el artista romántico por excelencia, de esas ruinas que apuntan a una pasión, hacia la muerte, hacia un sentimiento de angustia que va a ser muy característico del arte en esta forma de emanciparse, de representar la realidad. También empiezan a representarse sentimientos tan profundos como la angustia existencial, ¿no? Bueno, todo lo que es la pintura romántica, entonces está teñida del velo de la oscuridad, del suicidio. La imagen, la escena de Beethoven, Beethoven va a ser un típico artista romántico que se queda sordo, que termina vagabundo. Su música refleja un poco esa angustia, ¿no? Goya también, que no traje nada. Goya queda sordo, se vuelve loco. Si ven las pinturas de Goya, ¿no? Está Saturno comiéndose un hijo. Son imágenes relativamente fuertes. O sea, es muy versátil el romanticismo. El neoclasicismo va a ser uno. No tiene nada que ver con ponerle esta obra de Hayes que trata sobre, si se quiere, la idea romántica de que el caballero va. La idea es que el romanticismo no es algo más ligado al rococó, que tiene que ver con rosas, amor y ternura y colores pasteles, ¿no? El romanticismo, cuando se habla lo mismo que clásico, cuando se está hablando de historia del arte o de estética, y estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, eso, la cuestión del pasado, lo sublime. Esta es de Jericó. eh, Trata, en realidad, es una.
Es algo que está basado en una historia real de un naufragio que se llama la Barca de la Medusa, que los que naufragaron en una balsa tipo Titanic se empezaron a comer entre sí, fue un horror que escandalizó las noticias, ¿no? A Francia. Y Jericó hizo esa escena, ¿no? Nadie se la pidió, él hizo quería narrar esa historia. Hay un montón. También, nada. Sí, bueno, hay mucho de esto, muy ligado al manierismo también. Jericó también en 1818 empieza a ir a las morgues a retratar los guillotinados que habían pasado, ¿no? Que le habían cortado la cabeza en la época del terror. Bueno, este es de la Croix, el mismo de la Revolución guiando al pueblo de 1830, que acá está Dante por el infierno. Y Y después otro aspecto muy importante que tiene que ver con lo que le dicen el exotismo, ¿sí? ¿Vieron, se acuerdan de Winkelmann? Que está con ese turbante, el retrato de este historiador neoclásico que va a Herculano y Pompeya. Es la idea del viaje. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el orientalismo, que quizás ya había empezado en el Rococó con esa fascinación hacia la porcelana china de María Antonieta, pero sobre todo en lo que va relaciona a los, ¿cómo se les dice? Cosacos, ¿no? Como a la especie de esos otomanos, turcos, gente del Oriente, los rusos, Marruecos. Marruecos va a ser un lugar importante, sobre todo para el Lacroix, que va a terminar siendo embajador, ¿no? Era un artista, termina siendo embajador de Francia en Marruecos y pinta todo. Esta es una pintura, la muerte de Sardampalo, aparentemente era una especie de asirio, un rey asirio que le van antes de matarlo, sacrifican a todo su harem, ¿no? Bueno, y a ver, voy a hacer una pausa. Quería ver cómo estamos bueno, quedan 20 minutos, por ahí están. ¿Me siguen? Yo estoy medio en 2X porque mi idea es, nada, que quede ya esto relativamente visto, después ustedes ven el apunte, las imágenes, la presentación, si quieren indagar un poco más, buenísimo. Y nada, y me gustaría que la próxima clase hagamos algo, ¿les parece múltiples choice? Sí, dale, algo en el cual ustedes participen, ¿sí? Pero bueno, me gustaría eso, que quede asentado al menos hoy que vimos todo esto. Ah, dejé de compartir. Entonces voy a compartir nuevamente. Profe, una pregunta. Sí. Con referido, o sea, referido a los exámenes, ¿van a ser también así o van a ser prácticos como el año pasado, que teníamos que defender los prácticos? No, no, vamos a hacer otra ronda de múltiples choice, así media breve, porque tenemos muy pocas clases durante el año, pocos encuentros, más o menos para compartir alguna que otra cosa. Después, al menos la que viene, seguimos con esa modalidad, ¿les parece? Nada, tampoco por Bueno, la nota, ya les digo, la nota va a ser una nota final y parcial que va a englobar muchos aspectos. bueno, ya me llegó a mí la nota, lo vi recién. Ah, ¿te llegó Giselle? Bien. Sí, gracias. No, bueno. Bueno, acá estoy proyectando. Ahí va. Listo, ahí volví a Josefina yo. Me quedé en esta parte. Queda poco, así que yo creo que en 5 minutos ya vemos todo lo que es, al menos el material de imágenes. Recuerden que muchos están en el apunte, Google Lens, porque yo estuve vago. Por ejemplo, acá le puse la muerte de Sardampalo, 1824, de Eugenio de la Croix. Pero bueno, acá están los retratos de Josefina.
por Ingres y no dice cualquier cosa, pueden meter Google Lens o buscar un poco averiguar de quién es la imagen. Estoy siendo en eso bastante vago. Quizás la idea es plantearnos más quién es Josefina, ¿no? Que, que el pintor y el año. En definitiva, Josefina entonces va a ser la emperatriz de Napoleón Bonaparte y ella va a adoptar como buena neoclásica la idea de vestir como una griega, prácticamente como un peplo. Los neoclásicos entonces rompen con nada que ver con lo que estábamos viendo con la pomposa de María Antonieta, silueta como una columna, ¿no? Eh, con la especie de fíbulas, bien lo más griego posible, una diadema y una perlita, ¿ah? Una columna con su simbología de fortaleza, no sé qué, alguna que otra flor. ¿Y qué pasa, no? Hay varias de estas revoluciones. Pero hay como una vuelta que le van a llamar la restauración, lo mismo que en Argentina, ¿no? Que a Rosa le van a decir el restaurador, si no me equivoco, en 1830, si no me equivoco, ¿no? En- entonces va a suceder lo mismo con la vuelta de los Borbones, después vuelve otra revolución con Napoleón III, pero en Inglaterra está la reina Victoria, ¿no? Que sería esta, que se basa mucho en lo que es Isabel, si no me equivoco, de la dinastía Tudor. Y ella de luto, porque era una especie de viuda, va a imponer este color negro, entre otras cosas, por su viudez, tuvo un mandato bastante largo, si no me equivoco, está casi todo el siglo XIX. Eh, y bueno, de ahí va a haber un capitulito, se van a encontrar, que es el de la moda victoriana, ¿no? Que es esta especie también de romanticismo, por eso puse a la reina Isabel, primera, Elizabeth de Inglaterra. Y es como un romanticismo, se utiliza mucho los colores negros, las mangas de jamón, hay como una vuelta, el corsé, vuelve o aparece la idea de silueta, reloj, las faldas o las sobrefaldas, muchas faldas. eh, Estas son las Bertas, lo anoté acá porque probablemente no me voy a acordar. ¿Qué lo dice el texto, no? Bertas esclavinas sobre hombros, que parecieran ser estos bordados que llevaban acá en esta especie de escote. Entre otras cosas, también está la fiebre amarilla, que parece que propicia una especie de... Esto es romántico, como de que hay una especie de sensualidad hacia el enfermo que palidece, que se le dilatan las pupilas. La fiebre amarilla también, si no me equivoco, hace estragos en Buenos Aires. Es la que produce o provoca después todo lo que es como... alguna... Creo que toda la zona de lo que es San Telmo se muda después más al norte por esa peste. Entre otras cosas, va a aparecer la literatura. Bueno, en Londres, industrial, eh, no había luz eléctrica, entonces había muchos asesinatos. Estaba este Jack el Destripador dando vueltas por ahí. Y después algo de literatura, si no me equivoco, era Anderson, el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿No? Esa idea también científica de que la ciencia tiene un lado medio darky. Bueno, Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley. Hay como un lado medio siniestro, esa revolución industrial o el positivismo o todos los avances científicos del monstruo máquina que, que bueno, que genera también eso, una especie de estética que está más ligado a lo siniestro, ¿no? Es que se da más en Inglaterra, en Alemania, es un poco esto, lo que entendemos hoy por género de terror. Después, obviamente, va a estar Lovecraft o Edgar Allan Poe, también, ya en Estados Unidos. Y después hay otro movimiento que es romántico, post-victoriano, que va a ser los prerrafaelistas, que acá vuelven a la Grecia. Pero la cuestión no es que vuelven a Grecia, sino a sus raíces, los ingleses no sé si son sus raíces, a la cuestión más nórdica, escandinava, celta, o a Shakespeare, esta sería Ofelia de Millais, eh,
Bueno, también aparece una figura re interesante que es la mujer colorada, que tiene que ver más con ese folk inglés, ¿no? El folclore más o de los celtas, de los irlandeses, pero bueno, la mujer como modelo de belleza al final del siglo XIX va a ser, eh, nada, por decirlo así, la colorada. Esta va a ser James Morris. James Morris va a ser la mujer de William Morris. William Morris era una especie de ricachón que muy romántico, estaba en contra de la revolución industrial a full y tenía, bueno, ahí en el texto está, pero él hacía sus tejidos estampados, tenía una imprenta, eh, bueno, y era como la especie de mecenas de todo, de Millais, de Edward Burne-Jones, de todos estos artistas, ¿no? Esta es la mujer del lago, que toman mucho lo que es o las ninfas, todas las historias se llaman prerrafaelistas porque están en contra del Renacimiento, ¿no? Rafael va a ser el artista del Renacimiento por excelencia y ellos entonces ubican que la verdadera pureza del arte estaba en lo medieval. De hecho, acá está Dante con Beatriz, ¿no? De Rossetti. Bueno, también hay un culto exagerado por una cuestión, como le digo, romántica de la naturaleza, la ornamentación vegetal, la búsqueda de todas las plantas, que después va a derivar en lo que es el Art Nouveau de Alphonse Mucha eh, y eso, ¿no? Pero bueno, acá termina, más o menos, y con el realismo. Acá, este es el fin de la pintura, por decirlo, ¿no? Es como que acá muere la pintura como tecnología para representar la realidad y aparece algo que se llama realismo. Realismo se le va a llamar entonces a esta estética que aparece ya a finales del siglo XIX con la organización, si se quiere, de los movimientos sociales, de trabajadores que empiezan a buscar los derechos. Algo muy interesante que atraviesa todo este siglo es la abolición de la esclavitud y aparece otra forma de esclavitud, si se quiere, que es la que van a denunciar los materialismos históricos, el marxismo, la sociología del siglo XIX, que es la del proletariado, ¿no? Que trabaja 19 horas sin descanso, ¿no? Empiezan a organizarse, a generarse la Comuna en Francia, que dura un par de años, ¿no? Francia tiene muchas revoluciones, yo mucho de historia francesa ya me exceden, pero bueno, aparentemente es como que tuvo un comunismo que duró un par de años, ¿no? La Comuna de París, de los trabajadores, que empiezan a aparecer los sindicatos y bueno. Millet va a ser uno de estos artistas que empieza a retratar al campesinado. Acá las espigadoras, ¿no? De Millet de 1857. Esto se va a empezar a decir realismo. Él va a ser el ícono, pero empieza a aparecer en casi toda la historia del arte, hasta el principio del siglo XX, hasta el día de hoy, la idea de que el arte sirve para reflejar eh, a los trabajadores como si fueran también una categoría estética, ¿no? Para contemplarlos como belleza. Esta también es bastante conocida de Millet, que es el Ángelus, ¿no? Que están orando por la cosecha o porque había muerto uno de los trabajadores, ¿no? Hay varias historias sobre eso. Y uno de los más radicales que va a ser en torno a la emancipación del artista, que le piden encargo, es como que él pinta porque quiere, va a ser Courbet. Y empieza a hacer unas temáticas bastante polémicas, completamente outsider, en contra del mainstream, sería de los salones. En esa época se empiezan a armar los salones. Este, por ejemplo, es un cuadro de rechazados. Estaba el salón, por ejemplo, dedicado a la Venus. Bouguereau, el de la derecha, va a ser un artista academicista, se le dice, o academicismo, porque ya existe la institución academia, donde se estudia arte, donde hay que seguir un canon estético. Y la Venus está mirando, ¿no? Como la de Botticelli, solemnemente hacia otro lado. La de Manet aparece en definitiva una mujer desnuda en en un almuerzo sobre hierba y está mirando al espectador, ¿no? Esta va a ser una obra muy polémica de Manet de 1866.
Courbet tiene esta, por ejemplo, El origen del mundo, ¿no? Esto ya era cualquiera. O también tiene el funeral del tío, que lo pintó 7 por 10 metros. No tiene ningún sentido hacer una obra de 7 por 10 metros del funeral o el entierro del tío. También acá paseando, y creo que este era el jefe de él, o sea, el señor Burgués, y se lo encontraba, y creo que es el encuentro de Courbet, o... Bueno, tiene eso, ¿no? Una especie ahí de obra muy polémica. Empieza a aparecer la idea de lo polémico, lo disruptivo, lo que está en contra de eso, ¿no? Del mainstream, de la academia. Y se empieza a generar algo que se va a llamar entonces la vanguardia, ¿sí? Después, obviamente, en el siglo XX, la vanguardia después se institucionaliza, se empieza a catalogar, a clasificar, se empieza a hablar del surrealismo, de los sismos. Surrealismo, cubismo, futurismo, suprematismo, minimalismo. Bueno, todos los ismos del mundo. El primer ismo va a ser el impresionismo y va a ser de Monet, que es parecido a Manet, nada más que tiene una O. Claude Monet, de 1872, pinta esto, ¿no? Ya aparece la foto, el realismo está muy ligado a la fotografía, de hecho acá está Manet, ¿no? Manet fotografiado, Courbet creo que también está por acá, ah no, este es Millet. Porque ya está la foto, ya apareció a mediados del siglo XX, del siglo XIX, y quizá estas pinturas ya están basadas en fotos. Entonces, bueno, ¿qué cosa no tiene la foto? Color. ¿Qué cosa no tiene? Pincelada también, ¿no? Entonces, bueno, el Monet empieza a utilizar la pintura ya como un medio para expresar completamente una subjetividad que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso le pusieron, ellos no se identificaron como impresionismo, a diferencia de todas las vanguardias que escribieron un manifiesto. eh, la crítica les puso que daban la impresión de un sol naciente, ¿no? Por eso quedó impresionismo. Bueno, y básicamente un poco que el apunte de ese siglo XIX, al menos en este recorte de imágenes, eh, es lo que trata, ¿sí? Así que estaría bien que lo vean, eh, si quieren extender más sobre otros temas, abordar algo. ¿Sí? Yo, bueno, eso. Si les parece a ustedes cualquier cosa